Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. No son realmente como Dios la ha establecido. El propósito de Dios siempre va a ser el que nosotros tengamos la bendición de Él. Y la sanidad divina es parte de eso. Hay un pasaje en la Escritura que es el pasaje más importante de la palabra. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribió 14 cartas. Si asignamos a él el libro de los Hebreos, 14. Toda la Escritura no la podríamos entender si no entendemos este capítulo. Es decir, toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirada en el original hebreo es exhalada por Dios. Es decir, viene de adentro. De modo que es inerrante, que quiere decir no tiene ninguna contradicción. Pero el fundamento, la piedra angular, si no entendemos este capítulo, no entenderemos nada de la Biblia. Este capítulo es muy poco predicado. De hecho, la nación de Israel no le ha sido revelado este capítulo y por consecuencia ellos no tienen el conocimiento de la deidad de Jesucristo. Es importante y por eso vamos a comenzar en este capítulo tomando algunos versículos. El capítulo es Isaías capítulo 53. Este es el capítulo que es la piedra angular, la médula de lo que es la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, Isaías 53. Si no entendemos Isaías 53, no entenderemos lo que es el propósito de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Leemos Isaías 53 del verso 4 al 6. La palabra del Señor, hablando en la profecía de nuestro Señor Jesucristo, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por asolado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Impresionante este pasaje. Quiero comenzar con una historia real que vivimos nosotros hace algún tiempo atrás allá en el estado de Pensilvania. Había una familia que ya tenía 2 o 3 hijos de una familia americana, y su pequeño hijo que acababa de nacer nació con algunos problemas bastante serios. El doctor y la medicina les decía de que este niño no iba a pasar de los 6 o 7 años. Había tenido un problema congénito y no tenía oportunidad de vivir. Su padre y su madre estaban en angustia completa. Y ellos venían a la iglesia de inglés. No sabían nada en español, buscando el rostro de Dios. Y un día ellos vinieron al mediodía y yo estaba ahí orando. Me gusta orar cuando no hay nadie porque básicamente todo el mundo está trabajando, pero es una gran oportunidad para buscar el rostro del Señor en lo solitario. Así que todavía yo guardo esa costumbre. Y me encontraron ahí y con alguna dificultad logramos entendernos, pero ellos estaban totalmente afligidos por esta situación. Empezamos a orar y empezamos a ver esto como una carga en mi corazón. Yo lo pude ver como un propósito de Dios y me puse a orar con ellos, y bajo un plan de oración cada semana oramos. Yo me preparaba para ese momento y Dios, el Dios de Israel,
estableció en su propósito una palabra que es verdadera y real, como yo compartiré esta mañana. Y él me dijo que este niño escuche Isaías 53 en hebreo. Yo le dije al papá, mira, he sentido en mi corazón esto. Yo no quisiera pensar que fui yo, pero hagámoslo. Ponle en la cunita al niño, en la pequeña cuna, consigue el audio de Isaías 53 en hebreo, el original, y lo pones ahí para que el niño lo oiga. Seguramente su mente no lo entenderá, pero lo vamos a poner ahí. Y cuando lo estemos leyendo, cuando el niño está oyendo, tú declara el nombre del niño. Hermanos, lo hizo este muchacho con tanta, pero con tanta fe. Consiguió el audio en hebreo y lo puso en su pequeña cunita. Y aquel niño oía vez tras vez Isaías 53 en hebreo. Cuando el niño fue a la siguiente consulta, que eran como 6 semanas después, el milagro que Dios había hecho era maravilloso. Dios había sanado a ese niño. Esto es un testimonio hasta el día de hoy. Es algo glorioso. Pero a cualquiera le parece una locura, ¿no es cierto? Porque sí, ¿por qué? Pero Dios en su misericordia obra de una forma a veces asombrosa, hermano. El Dios que yo predico es el mismo Dios que me sacó a mí un día de 9 días de un estado de coma. El mismo Dios que yo predico y que me sostiene hoy delante de este púlpito. Por su gracia yo puedo con toda certeza hablar acerca de este Dios poderoso. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Vamos a ver algunas escrituras. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. La palabra del Señor dice así: al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. De modo que no lo puedo leer aquí, pudiera, sí, lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Olvidé mis espejuelos, mis lentes ahora. Pero puedo sentir esta palabra. Cada persona que se acercó a Jesús, todos los que se acercaron, recibieron la sanidad. El propósito de Jesús era sanarlos. Y esto fue parte de su ministerio. El evangelismo predicaba el reino de los cielos, pero también la sanidad era parte de esto. Él sanó a todos los enfermos, eso dice también. ¿Sabe una cosa impresionante? Jesús nunca oró por un enfermo. ¿Cómo lo sanó? No oró por ello, lo sanó. ¿Qué fue lo que hizo para hacer esto? Por medio de la palabra. La palabra rompió esa maldición. Fue la palabra. Él dijo la palabra: sé sano, toma tu lecho y anda. Por tu fe, por esa palabra has sido sanado. Él sanó a todos aquellos que vinieron. De manera que vemos esto. Pero allá en el libro de Santiago, en el capítulo 5, dice la palabra en el verso 14 al 16, habla claramente acerca de: ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí nos mandó a orar por los enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque la persona de Cristo, cuando estaba en la tierra, nos dejó a nosotros al Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu que obra en nosotros en la oración que hacemos en fe. De manera que esto es bien interesante. Tenemos que orar por el enfermo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Sabemos una cosa, hermano.
A Dios le servimos mejor cuando estamos sanos. Enfermos es difícil el ministerio. Tenemos que servir sano a la iglesia, sano a la familia, sano en el ministerio. ¿Por qué? Porque la enfermedad representa el pecado en el cuerpo. ¿Cómo? Porque la enfermedad nos conduce a la muerte. Ese es el objetivo de la enfermedad. Pero Cristo nos da la vida, y la vida en abundancia. Es una vida porque vamos a hacer la vida eterna. La muerte no tiene ninguna potestad sobre un cristiano. La muerte espiritual no funciona en un cristiano. En la muerte espiritual viene a ser la reconciliación con el Padre. La muerte física es nuestro cuerpo el que va al sepulcro, pero nuestra alma y nuestro espíritu va a Dios. Se unen en el momento de la muerte. De modo que ese cuerpo que quedó ahí va a ser resucitado en Cristo, y de manera en el cual con cuerpo glorificado. Y la tercera muerte, que es en la muerte segunda, tampoco aplica, porque eso solo aplica para aquellos que no han recibido a Cristo, la muerte segunda. Unos serán resucitados para vida y otros para condenación eterna. De manera que la muerte no es parte de la vida del cristiano. Pero Hebreos capítulo 2 dice que le tenemos temor a la muerte, por el mismo instinto que tenemos. Pero la confianza del Señor es que cuando vamos en ese túnel de la muerte, nos vamos a encontrar con la mano poderosa de Cristo sosteniéndonos y diga: no temas, yo estoy contigo, yo he preparado un lugar para ti, porque donde yo estoy, también ustedes también estarán. Esta es la bendición grande y soberana del Señor. Aquellos que vamos a partir con el Señor un día, hermanos míos, tendremos esperanza de que ahí, en ese lugar, habrá un lugar de bendición. Ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada. Simplemente habrá una bendición. De modo que vemos que la sanidad divina es parte integral del evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación, y es el privilegio de todo creyente. El Salmo 103, versículo del 1 al 5, nos habla de la gratitud por esta sanidad. Dice el Salmo 103: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Eso es lo que vemos a nosotros, como Él es la fuente de la sanidad. Sus milagros de sanidad ocurrían paralelamente a la predicación del evangelio, y ese era el propósito de su ministerio. Mateo capítulo 4 verso 23 dice: sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 9, 35 al 36 también lo dice. De manera que Él sanaba y veía la enfermedad. Mateo capítulo 8 aparece un hombre leproso. Claro, hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, pero en el tiempo de Jesús el que tenía lepra era condenado a muerte total. Era alejado de su familia porque era contagioso. No tenía oportunidad de trabajo. Tenía que ir a vivir de la caridad pública. Y en Mateo 8 aparece un hombre que se acerca al Señor y le dice: si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Él lo dice con una humildad, con una sencillez, pero también con un gran dolor. Y Jesús lo mira y no le preguntó: a ver, ¿de qué religión eres? A ver, ¿tú no vas a la iglesia? Eso no le dijo Jesús. ¿Tú no eres judío? ¿O eres griego? No le dijo eso Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros. Jesús le dijo: sí quiero. Y lo tocó. Ni siquiera podía tocarlo. Pero el amor del Señor viene sobre ese hombre. No le preguntó: mira, por causa de que tú has andado haciendo eso, eso te ha venido por eso. No fue así. El amor de Cristo fue tan grande que agarró a ese hombre y lo tocó, e inmediatamente se sanó. Vemos la voluntad de Dios es que él fuera sanado. Y él se levanta y seguramente fue a su familia. Y allá vio a sus hijos y le preguntaron: ¿qué pasó?
Jesús me tocó. Aquel dolor desapareció de una forma soberana. Qué maravilloso cómo Él sanó. Todos aquellos que se acercaron a Él fueron sanados. Lucas 5:15, Lucas 6:17 dice que todos aquellos que vinieron de todas partes para oírle, como también para ser sanados. Él nunca rechazó a nadie, sino que sanó todas las diversas enfermedades, dolencias, todos los defectos, todos los problemas que había. El Señor los libró, aún si estaban endemoniados. Él los libró y todos ellos fueran libres de eso. Ese es el poder del Evangelio que nos ha dejado a nosotros. En cierta ocasión, Jesús está predicando en una casa y hay unos 4 amigos que abren el techo y desciende, esto está en Marcos capítulo 2, y desciende un hombre que está enfermo. Seguramente ese amigo ni siquiera tenía fe, pero cuando él desciende, lo descendieron por las cobijas y lo pusieron en medio. Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de sus amigos, al ver la fe de ellos, le dijo a ese hombre: tus pecados te son perdonados. Ese hombre no llegaba para que le perdonaran pecados, él llegaba para que fuera sanado. Pero la raíz del pecado había traído la enfermedad. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquella gente religiosa se molestó por eso. Y después dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. En un segundo, aquel hombre había sido transformado. Mucho de la enfermedad, el origen tiene 4 partes de la enfermedad. La enfermedad está radicada en 4 partes. Primeramente, el pecado. El pecado es la principal causa de la enfermedad. Viene el pecado. Venimos al Señor: Señor, sáname. Pero no le decimos que esa enfermedad pudo ser por causa del pecado. La segunda causa también es por la cuestión congénita. Por eso los médicos nos preguntan: ¿tu papá, tu abuelito ha padecido esto? Porque hay algo que viene congénito. La diabetes, la hipertensión arterial, los problemas del corazón, a veces vienen por causa de nuestras herencias, de nuestros ancestros, nuestros padres. Tenemos el contagio. También se da, acabamos de pasar esta tormenta del COVID. Se da por esa enfermedad. También la cuarta causa es por nuestros desobediencia en nuestros hábitos de alimentación. Estamos comiendo cada día peor y descuidamos el templo del Espíritu Santo. Nos enfermamos y vamos al Señor: Señor, sáname. Pero hemos sido malos mayordomos de este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando llegamos al Señor: Señor, sáname, es una oración incompleta, porque con la presencia de Dios trae la sanidad. Y por eso es importante darnos cuenta de eso, hermano. Esa raíz. También vemos aquel paralítico de Betesda en el capítulo 5 de Juan. Y está confiado plenamente en que un ángel tome el agua y mueva el agua para sanarse. Eso la Biblia lo describe como una tradición que había ahí. Jesús se acerca a este hombre y le dice: ¿quieres ser sanado? Y él responde: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Cada vez que yo voy, alguien se va antes que yo. 38 años ha estado ahí en esa condición. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él explica esa situación. Pero Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Ese hombre sale de ahí y lo encuentra en el templo, dando gracias al Señor. Y lo llamas: ven para acá. Mira, fuiste sanado. Ve, no peques más, no sea que te vaya algo peor. La causa de esa enfermedad era el pecado. Era el pecado. Recuerdo hace unos años atrás, yo tengo ya 18 años de estar yendo a mi querido México. No nací ahí, pero hubiera deseado nacer ahí. Estuve en una comunidad en Culiacán, que es una ranchería, una gente muy humilde. Es la cara buena, la cara maravillosa de México. Yo había predicado en una iglesia y el pastor me invitó y le dijeron:
la hermana tal ya salió del hospital y va a morir, tenía cáncer y estaba agonizando. Y nos fuimos en una pequeña truck, una camioneta, hermano, en medio de la noche. No sé dónde es eso, jamás ni idea tengo dónde fuimos. Pero viajamos por 40 minutos en medio de toda esa montaña. Llegamos a esa casa y todas sus hijas y su familia estaban llorando cuando llegamos. Esta mujer no podía hablar, balbuceaba, ya solamente salía un poco de espuma de su boca. Estaba en su cama, estaba literalmente, eran tiempo para morir. Yo estaba en el camino preparándome. Señor, me has traído aquí por algo, glorifica tu nombre. Yo estaba orando y después este pastor, que su nombre es Pastor Arnoldo, me dijo, le dijo a los hermanos, el pastor Teodoro está conmigo hoy, vamos a pedirle que él ore por ella. Entonces, en el momento que yo me acerco a la cama y yo quiero orar por ella, mi intención era, Señor, ¿cómo oro? Si la entrego ya, Señor, que vaya en paz ya. Era la intención de mi corazón, Señor, que se vaya en paz ya no veo en ella un solo hálito de vida, ya está a punto, está agonizando esta mujer, no puede hablar, está totalmente agonizando ya es hora, cuestión de que va a entregar. Y yo estoy orando, que a orar por eso voy, y en el momento que voy y pongo mis manos, oigo una poderosa voz de Dios en mi corazón. Era la primera vez que yo veía a esta mujer. Nunca la había visto antes. Y en ese momento me dijo la voz en mi corazón: la raíz del cáncer es una falta de perdón de su hermana de hace 20 años. ¿Cómo iba a saberlo yo eso? ¿Cómo, de dónde salía eso? Yo me quedé turbado. Yo dije, ¿cómo puedo ser esto? La raíz del cáncer era una falta de perdón que había estado ahí por 20 años. Inmediatamente di la vuelta y le dije a su familia: venga para acá, quiero hablar con ustedes. Esto es lo que acabo de recibir, ¿es cierto esto? Y empezaron a llorar. Dijo, sí, eso sucedió hace 20 años con su hermana. Su papá murió y les dejó una herencia del terreno, de las cosas que tenían ahí. Y la otra hermana se había aprovechado de eso. Y desde ese día fueron enemigas para siempre. Imagínense, ¿cómo yo iba a saber esto? Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Y de repente, cuando yo estoy ahí, le digo, ¿dónde está esta señora, esta hermana? Vive aquí, no muy lejos de aquí. Vayan a llamarla, era la noche, ya casi 10 de la noche. Y la fueron a llamar y yo le dije cuando ella vino, esta señora, su hermana va a morir, si usted no ahora no la perdona. Y no le pide perdón. Y cuando ellos se vieron, se abrazaron. Y hermano, fue algo impresionante. En el momento que se perdonaron, aquella mujer que estaba a punto de morir empezó a hablar. Y se sienta. Y después de esos minutos yo empiezo a orar. Estaba llorando, estaba orando y llorando de alegría por lo que estaba viendo. ¿Y sabe qué pasó? Esta mujer dice, tengo hambre, tráiganme de comer. Y esa mujer se levantó, hermano. Yo al día siguiente salía para Pensilvania. ¿Y sabe qué? El pastor me dijo, ¿sabe qué? Esa mujer fue un testimonio. Ella vivió mucho tiempo después. Un testimonio de la gloria de Dios. ¿No se imagina lo que Dios es bueno? Porque para siempre es su misericordia, hermano. Él vino porque ese es el deseo de nuestro Señor. Es lo que hizo. En Números capítulo 21, ya el tiempo estoy bastante corto. Aparece una historia. Una de las causas de la enfermedad es cuando despreciamos la palabra. A veces no nos damos cuenta, cuando nosotros despreciamos esta palabra, Dios reacciona en una forma diferente, hermano. Dura con nosotros, porque su palabra la ha dado como medicina a nuestro cuerpo. En Número 21, el pueblo dijo, estamos cansados del maná, que el maná representa la palabra. No queremos más maná. Era el primer día, ellos salieron a comer el maná alegres,
pero después de un par de meses ya no les gustó el maná. Y dijeron, quedamos hartos del maná, queremos comer carne. Y entonces Jesús, Dios, hermano, reaccionó y vinieron las serpientes y los mordieron. Y esa serpiente, el veneno empezó a matar. Más de 30,000 personas murieron. Vinieron donde el pastor Moisés, ¿puedes orar? Ora a Dios para que vayan, se salgan todas las serpientes. Y Moisés oró. Y Dios le dijo, Moisés, tu oración es importante, pero no es suficiente. Vamos a enseñarle a este pueblo algo que va a aprender hoy. Y le dijo, vas a poner una serpiente de bronce en un asta. Y cuando las serpientes lo muerdan, ellos van a mirar la serpiente de bronce y van a ser sanados. ¿Puede imaginarse eso? Parece una locura. Y puso la serpiente de bronce. Cuando ellas eran mordidos por la serpiente y la fiebre venía y estaban muriendo y estaban convulsionando, ellos miraban la serpiente. ¿Miraban la serpiente de bronce? No, miraban el resplandor del sol sobre el bronce. Era la luz que venía, lo que salía de ahí. Tenía una tremenda impacto cuando ellos miraban, trataban de ver la serpiente. No miraban la serpiente, sino la luz que pegaba sobre la serpiente. El bronce y esa luz, esa fe los sanaba. Y eran sanados por eso. La causa había sido que habían despreciado la palabra. Cuando despreciamos la palabra, nuestro cuerpo queda vulnerable. Porque la palabra, dice el libro de Proverbios capítulo 4, es alimento, es medicina a nuestro cuerpo, la palabra de Dios. Es la palabra. La palabra es sustento. La palabra es alimento a nuestro espíritu. Por eso es importante. En Segunda de Reyes capítulo 1 aparece el hijo del rey Acab, llamado Ocosías. Era un hombre malo. Se cayó de la ventana y está herido por la batalla. Llama a sus líderes y les dice, quiero que vayan y consulten a Belcebú. Díganle si voy a sanar de esta enfermedad. Y aquellos 50 soldados se van y encuentran a Elías. Y Dios le dice a Elías, dile a ese hombre que no se va a sanar, se va a morir. ¿Por qué? Habiendo Dios en Israel, ¿por qué va a consultar a Belcebú, el dios de Cron? ¿Por qué va a ir allá? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y hermano, dile que se va a morir. Y se murió. Cuando aquel rey dijo, ¿por qué vienen tan pronto? Porque encontramos a un hombre ahí del desierto. ¿Cómo vestía ese hombre? Con piel de camello. Era un hombre rudo y ordinario. Y el rey dijo, ese es Elías, el hombre de Dios. ¿Cómo viste el hombre de Dios ahora? Diferente. Pero el hombre de Dios era un hombre del desierto. ¿Por qué no vienes a él? Y este es el punto, hermano. Nosotros en medio de la enfermedad acudimos en primera instancia a otras cosas. No está mal acudir al médico, porque la medicina Dios la hizo, Dios lo ha hecho. Pero la primera reacción que tenemos nosotros, tenemos que darnos cuenta que tenemos que venir al Señor. Cuando experimentemos cualquier enfermedad, nuestro primer pensamiento debe ser preguntar al Señor cómo desea que reaccionemos. Es casi seguro que Él nos diga que confiemos en que Él nos sanará, o nos indique que busquemos la ayuda de algún médico. O también puede ser que su nombre sea glorificado. Pablo dijo cuando buscó la sanidad para su vida, y no cabe duda que también dependió de la ayuda del doctor Lucas. Pero cuando él dijo allá en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. A veces le decimos, Señor, sáname, no miras cómo estoy, no puedo ir a trabajar, estoy enfermo. Señor, tu palabra dice que tú tienes que sanarme. Y oramos mal ahí porque estamos poniendo, hermano, la carreta adelante y los bueyes atrás. En vez de eso, tenemos que orar, Señor,
No importa si estoy enfermo, yo voy a orar a ti. Te voy a dar gracias porque sé que puedo confiar en ti. Sé que puedo estar en ti seguro, Señor. Hermano mío, he orado por muchas personas con cáncer, pero 9 comprobadísimos que he visto la gloria de Dios. Recuerdo uno que le dije: hermana, usted está enferma de su cuerpo, pero su alma no, su mente no. Alabe al Señor. Y Dios trajo un milagro soberano. Yo recuerdo una vez en mi país, hermano, una mujer que vivía en Texas. Había vivido mucho tiempo de su vida ahí. Ahí tuvo su familia, sus hijos, ahí se casó. Le diagnosticaron cáncer. Y ella dijo: no quiero que me vean morir mis hijos así. Ella se regresó a su país de origen. Allá quiero que me entierren, allá voy a morir, dijo. No quiero que me recuerden en mi estado de muerte. Esta mujer, en medio de su situación, llegó a la iglesia. Nos tocó orar por ella. Yo le compartí a ella sobre los 10 leprosos, que uno de ellos vino y le dio gracias al Señor. Y esta mujer la creyó esa palabra. Y hermano mío, Dios se glorificó en esa mujer y fue sanada. La última vez que la vi, ella estaba abordando un avión de regreso con su familia, completamente sana, dándole gloria al Señor. El Dios que predicamos, el Dios que servimos, es un Dios majestuoso y poderoso. Dele gloria al Señor. Por razones de tiempo, ya el tiempo se nos ha ido, pero este es un tema muy importante. Yo quiero que, hermano, que usted, si hoy ha venido hoy y está enfermo, si tiene una necesidad, cualquiera que sea, no solamente física, puede ser emocional. Quizás usted se siente solo, quizás hay algo en su corazón, en su mente, lo que sea. Yo voy a hacer un acto de fe. Yo le he pedido a Dios, hermano, que vengamos al Señor. Y yo, hermano, voy a poner este aceite. ¿Qué significa esto? Nada. Es un punto de contacto. Jesús dijo: únjanlo con aceite. El aceite no tiene ningún poder. Simplemente es un punto de contacto. ¿Entiende? No tiene absolutamente nada de poder. Ninguna persona tiene ese poder. Solo Dios lo tiene. Pero Él dijo: únjanlo con aceite. Y es un acto de fe. En ningún momento cometemos algo en contra de la voluntad de Dios. Si Él dijo: por la fe, por esa palabra fuiste sanado. Y podemos orar por esto. Quiero que entienda esto. No es el evangelista, no es la persona, es la fe. Dios no se mueve por la necesidad. Dios no se va a mover por las emociones. Siempre Dios se ha movido por la fe. Dios reacciona por la fe. Podemos tener una persona aquí muriendo de cáncer y una persona con menos enfermedad aquí, pero esta persona tiene fe. Él va a recibir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que yo quiero invitarlo. Si usted quiere venir hoy en fe, confiado plenamente en el Señor, no en la palabra de un hombre, sino en la palabra que está establecida, que hemos sido sanados por sus llagas, por su amor y su misericordia. Y así como aquel hombre humilde dijo: Señor, si tan solo tocar el borde de su vestido, dijo aquella mujer. Si aquel hombre leproso dijo: si quieres puedes sanarme. Y Dios lo hizo. El amor de Dios, a veces no lo podemos entender. Pero si usted hoy está enfermo, podemos pasar aquí y decirle al Señor: Señor, aquí estoy para que tú puedas obrar en mí. Amén. Padre celestial, gracias por un día más. Señor, esta es la palabra que tú tenías para nosotros hoy. Y tenemos, Señor, las necesidades que tú las conoces. Señor, he escuchado tu palabra hoy. Ay, Señor, mi cuerpo está ahora, Señor, en medio de esta situación, o a uno de mis familiares. Señor, yo puedo confiar en ti hoy. Yo puedo venir hoy, Señor. Señor, no vengo confiando en ninguna palabra humana,
o de humana sabiduría. Yo vengo confiando en ti, Señor. Padre celestial, yo quiero tu presencia hoy en mí. Quiero que tú obres en mi cuerpo, es templo y morada de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hemos pedido que tú glorifiques tu nombre. Que cada milagro que tú hagas sea para glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Señor, yo soy el primero que necesito, Señor, Padre, una experiencia de un milagro de sanidad en mi cuerpo también, Señor. Dios del cielo, glorifícate. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, tu palabra dice que tú nos has dado una promesa, Señor. Y esa promesa es: impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una promesa que viene de ti, Señor. Yo la creo, Padre. Padre, tú nos has comisionado. Por gracia, Padre, somos salvos. En el nombre de Cristo, Señor. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.